Hola, el título de esta historia es Somos Espíritus y es la número 16 del libro Morí y ahora, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Les tenía mucho miedo, más bien pavor a los espíritus. Si me hablaban que en tal lugar había espíritus, ni de broma pasaba por ahí. Solamente después de haber regresado a la patria verdadera, a la espiritualidad, fue que comprendí que somos espíritus. Mi vida encarnada fue complicada. Éramos 5 hermanos. Mi padre era muy severo. Nos educó dentro de las buenas costumbres, pero él no tenía mucha paciencia conmigo. Mis familiares pensaban que yo era extraña, diferente a los otros. Normalmente sabía lo que iba a suceder con todos nosotros, quién de la familia moriría o se accidentaría, etc. Yo podía prever el futuro. Veía bultos, oía risas y tenía horribles pesadillas que se repetían. Soñaba que estaba en un camino estrecho que conducía a una cascada. Era muy alta y las aguas golpeaban en las piedras de manera violenta. Ahí agarraba a 3 niños y los arrojaba desde arriba y reía. Después escuchaba a un hombre que me decía: acuérdese de su crimen, va a pagar por ello. Corría desesperada y caía. Despertaba casi siempre gritando, sudando y temblando. No me gustaba estudiar. Fui a la escuela solamente 4 años. Mis hermanos consiguieron empleos y yo me quedé con mi mamá ayudándole en los quehaceres de la casa. A pesar de ser extraña, miedosa y saliendo poco de casa, conseguí un novio. Era nuestro vecino. Mis papás lo apreciaban, pues era un muchacho simple, trabajador y bondadoso. Un domingo, mi padre, 2 de mis hermanos y mi novio se fueron a pescar. Tuvieron un accidente. Ellos estaban en un barco y se apartaron mucho de la playa. Ahí fueron sorprendidos por una fuerte tempestad. El barco se volteó y solamente mi hermano se salvó. La tragedia me afectó mucho y nunca más fui la misma. Me sentía perseguida, oía siempre las risas, las pesadillas se intensificaron y comencé a ver a mi exnovio ahogado, pidiéndome que lo sacara del mar. Sufrí mucho. No me gustaba quedarme sola. Hasta me fui a dormir con mi mamá. Estaba siempre llorando. Mi familia me llevó con algunos médicos y tomé medicamentos fuertes. Después de un tiempo, dejé de ver a mi exnovio. Mi madre me llevó a muchos lugares para que me hicieran limpias, pero no mejoraba. Fuimos a un centro espírita y ahí le dijeron a mi mamá que yo necesitaba regresar más veces. Pero el simple nombre de centro espírita me dio miedo y ya no quise regresar. Empecé de nuevo a tener las pesadillas y el dueño de la voz que me acusaba era un hombre que debió haber sido guapo, pero cuando me miraba, su mirada era fría y me transmitía odio. Era terrorífico. Despertaba y sentía que estaba sentado a mi lado. Pasaron años. Mi madre se enfermó y se preocupaba mucho por mí. Mis hermanos se casaron y mi mamá sabía que cuando ella muriese, ninguno de ellos me iba a querer en su casa. A veces
Hasta a mis sobrinos asustaba. Escuchaba aquella voz. Yo sabía que era de aquel, el de mis pesadillas. Él me decía: suicídese, no sea cobarde. Si usted mató a aquellos niños, tenga valor y mátese. No, respondía, y a veces hasta gritaba: no me voy a matar, no voy a volver a asesinar nunca más a nadie. Todos creían que yo hablaba sola, pero estaba respondiendo a la voz que escuchaba, la de mi obsesor. A mi mamá le pedía: por favor, vigíleme, no me quiero matar. Un día salí de casa para dar una vuelta y sentí ganas de arrojarme a un camión y me quedé a mitad de la calle, escuchando a la voz: mátese, cobarde, muera. Personas que pasaban por la calle, al verme ahí parada, me gritaban: María, quítese de ahí, váyase a su casa. Una vecina me tomó del brazo y me llevó a mi casa. Lloré mucho y decidí no volver a salir de casa sola. Ese espíritu me insistía para que yo me matara, pero resistí. Solamente me moriría cuando Dios quisiera, cuando terminase mi tiempo de encarnada. Tomaba fuertes medicamentos que me aliviaban un poco, pero tenían muchas contraindicaciones. Me daban dolores en el estómago y en la cabeza. ¿Cómo es horrible estar todo el tiempo con alguien que nos odia? Mi mamá empezó a frecuentar un centro espírita, mejoró de su enfermedad y yo también, aunque con mucho miedo iba allá, y comencé a sentirme mejor. Las personas que frecuentaban ese centro espírita eran muy bondadosas, me trataban bien, para no decir que era un lugar que tenía ese nombre espírita. Me refería a él como la Casa del Camino, porque era así como se llamaba. Ellos me regalaron el Evangelio según el Espiritismo y lo leí. Me gustaba mucho el capítulo Ama a los enemigos y las oraciones por los obsesores. Me recomendaron que perdonara a aquel desencarnado que me perseguía y que le pidiera perdón. Comencé a hablar con él cuando lo sentía cerca de mí. Hermano, no sé qué le hice. Debe haber sido una gran maldad para que usted me odie de esa manera. Le pido que me perdone. Si fui mala, ya no lo soy. No soy capaz de hacer mal a nadie. Ruego a Dios que me perdone. Es perdonando que somos perdonados. Cuando mi mamá desencarnó, yo tenía 42 años y mis hermanos me llevaron a un asilo. No lo consideré malo, pues allí no estaba sola. Dormíamos varias personas en un cuarto. Ellos me dejaban ir 2 veces al mes a la Casa del Camino. Un día, aquel hombre, el obsesor, en un sueño se despidió de mí. Me dijo: ya me voy, María. Adiós. Aproveche los años que le restan en la carne y sea buena. No volví a tener pesadillas. Sintiéndome mejor, empecé a ayudar a mis compañeros. Mi familia me olvidó. Raramente recibía una visita de ellos. Desencarné a los 58 años. Estuve enferma por meses, cáncer en los pulmones. Sufrí mucho, pero mi cambio al plano espiritual fue tranquilo. Mi mamá me estaba esperando. Fue un reencuentro alegre. Me adapté fácilmente a mi nueva manera de vivir. Naturalmente, recordé algunos hechos de mi encarnación anterior. Fui amante de un hombre, aquel que fue mi obsesor. Él era casado
y tenía 7 hijos. Él dejó de quererme y me vengué de él. Pude engañar a sus 2 hijos más pequeños, que jugaban con uno de sus primos. Llevé a los 3 para un lugar peligroso, una cascada que quedaba cerca de donde vivíamos. Ahí los arrojé a las piedras. Los 3 desencarnaron. Nadie supo lo que hice, pero mi examante desconfió de mí. Fue usted quien los mató, me acusó. Como lo negué, él hizo un juramento. Si fue usted, yo lo sabré, y un día me las pagará. Le cobraré hasta el último centavo. Nos separamos y no lo volví a ver. Años después, sufrí un accidente y me quedé paralítica. Me fui a vivir sola, en una casita simple, pobre. Tuve que pedir limosna para sobrevivir. En una tempestad, un rayo cayó en mi casa. Provocó un incendio. No pude salir y morí quemada. Sufrí mucho cuando desencarné. Fue un horror enfrentar la realidad. Regresar a la espiritualidad con tantos errores cometidos y peor aún como homicida. Padecí en el umbral por años. Fui socorrida cuando me arrepentí con sinceridad y me prometí a mí misma no volver a cometer errores. Reencarné y recibí el nombre de María. Y ese que fue mi amante, el padre de los 2 niños que asesiné, al desencarnar supo toda la verdad. Me buscó, me encontró encarnada y se vengó de mí obsediándome. Como María, viví en el envoltorio físico muy atormentada. Él me atacaba casi día y noche. Cuando comenzamos mi mamá y yo a frecuentar aquel centro espírita, los trabajadores desencarnados que atendían ahí lo fueron orientando. Poco a poco, él fue comprendiendo que el odio no es bueno, que debería perdonar e interesarse en su propia vida, pues él también había errado. Traicionó a su esposa, a mí me había ilusionado, y después, cuando encarné, me persiguió con su odio y deseo de venganza. Gracias a Dios, un día me libré de su odio, pero no de la reacción a mis errores. Viví sola sintiéndome incomprendida. Sufrí mucho por todo ese temor que tenía y por mi enfermedad, el cáncer. Desencarné sin darme cuenta. Tuve una crisis fuerte que después se fue suavizando. Me fui adormeciendo poco a poco y desperté sintiéndome bien. Como había escuchado a las personas allá en la casa del camino hablar mucho sobre desencarnación, desconfié si estaba en la espiritualidad o no, pero cuando vi a mi mamá, todo estaba claro. Sentí una gran alegría. Mamá, ¿y qué será de mí ahora? Será feliz porque lo merece. Confié en mi mamacita y hoy soy feliz y también muy agradecida por haber tenido la oportunidad de haber reencarnado juntas. Desencarnar y llevando como equipaje los errores cometidos es muy triste, nos deja inseguros y con miedo. Pero cuando regresamos al plano espiritual, sin errores y con algunas buenas acciones, ese regreso es agradable. A veces, los que nos persiguen, los obsesores del mundo invisible, son un impulso para mejorarnos. Ese examante mío me persiguió, pero no me impidió progresar. Cuando me sentí mejor en la espiritualidad, tuvimos un encuentro. Él se estaba preparando para reencarnar. Le pedí perdón. Nos perdonamos y nos abrazamos como amigos. Cuando encarnada, fui obsediada
Y eso fue posible porque somos dueños de nuestros actos. Como me sentía culpable, permití que Él me cobrase. Todo lo que hacemos, perjudicando a nuestro prójimo, nos hace correr el riesgo de que éste no nos perdone y nos persiga. Pero además, Él tiene una gran ventaja, porque Él es invisible y los encarnados no. Estoy estudiando mucho para poder ser parte de un equipo que ayuda tanto a los obsediados como a los obsesores. Quiero con cariño auxiliarlos, motivarlos a que se perdonen. Hoy me parece gracioso el miedo que tenía a los espíritus. Todos nosotros somos espíritus, estemos revestidos o no de un cuerpo físico. María. Explicaciones de Antonio Carlos. María tiene razón. Son obsediados quienes lo permiten. Al sentirse culpables y deudores, aceptan que otros les cobren, que sufran lo que hicieron sufrir. Ambos, obsediado y obsesor, necesitan tratamiento donde el perdón debe ser sincero. La reconciliación es siempre necesaria en todos los casos. Nuestra invitada recordó 2 de sus desencarnaciones y pudo compararlas y comprender el porqué de su sufrimiento. En la vida anterior, ella regresó a la vida espiritual, llevando consigo muchos errores. Fue además homicida. Por eso, como María, sentía un miedo terrible, casi permanente, y por esto sufrió mucho. En esta última encarnación, ella confió plenamente en su madre que le decía que sería feliz, y por merecimiento, ella pasó al plano espiritual de manera tranquila. María sufrió por miedo, por sentirse diferente y por soledad. Aunque haya aceptado esa persecución, luchó contra las sugestiones de ese desencarnado que la odiaba y que le decía: mátese. Ese obsesor sabía que los suicidas padecen mucho en el plano espiritual y como quería verla sufriendo más, quería que ella se matara. Pero aunque ella se hubiese suicidado, no habrían sucedido las cosas como él quería, pues sería tomada en cuenta la subyugación que él había ejercido en ella. En la última encarnación, nuestra invitada no hizo mal a nadie y cuando tuvo oportunidad, ayudó a los compañeros del asilo. No reclamó por su sufrimiento, soportó los dolores de su enfermedad, el cáncer, sin quejarse, y por lo que aprendió en la casa espírita, perdió el miedo a la muerte, a la desencarnación. No todas las obsesiones son como la que le sucedió a María, porque en este caso hubo perdón, reconciliación y ninguna tragedia. Pero lamentablemente hemos visto casos en que los obsediados son perturbados de tal manera que llegan a enfermarse, hacen cosas indebidas, muy malas. Los obsesores controlan su voluntad y en casos extremos pueden lograr que su víctima se suicide. Y entonces la persona pierde la oportunidad del aprendizaje en el plano físico. El remedio es el perdón. El amor nos previene y quien ama no practica el mal. Alguien que es obsesado es el resultado de sus maldades de esta u otras vidas, pero sobre todo es la ausencia de amor de unos y otros. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.